la comunicación correcta entre microbiota y los tres grandes sistemas de homeostasis es determinante. Esta buena relación y esta buena comunicación como factor de salud, como factor de calidad de vida y como expectativa de vida. Hola a todos, bienvenidos a esta masterclass. Voy a hablar un poquito del papel de la microbiota en la neuroinflamación y la neurodegeneración y la importancia de la microbiota en el proceso de envejecimiento. El hecho de comprender que microbiota envejece paralelamente al huésped también nos da la posibilidad de hacer intervenciones terapéuticas desde microbiota como medida anti-aging, como mejora de la calidad de vida, como quizá una expectativa de vida mayor. A medida que profundizamos en el conocimiento y en la comprensión del eje microbiota intestino-cerebro, vamos encontrando una mayor relación y una mayor evidencia entre las enfermedades neurodegenerativas y microbiota. Os pongo aquí un estudio interesante que relaciona pues, el estado de microbiota con el desarrollo cognitivo normal. Es un estudio español con ratones in vivo que relaciona la ingesta de un oligosacárido presente en la leche materna, el 2-fucosililactosa, con una mejora cognitiva. Demuestran, es muy interesante, que la acción de este oligosacárido tiene una acción sobre el hipocampo que mejora patrones de memoria, habilidades de aprendizaje y diferentes marcadores de la actividad de plasticidad sináptica cerebral. Creo que muy relevante, creo que es muy importante conocer el papel de microbiota en el desarrollo de las funciones cognitivas en las primeras etapas de la vida para comprender cómo podemos intervenir en las últimas etapas de la vida, cómo podemos intervenir en el envejecimiento. La comunicación correcta entre microbiota y los tres grandes sistemas de homeostasis es determinante. Esta buena relación y esta buena comunicación como factor de salud, como factor de calidad de vida y como expectativa de vida. En un escenario disbiótico, esta expectativa de longevidad o esta expectativa de tener una calidad de vida adecuada o una buena calidad de vida con la edad, pues disminuye dramáticamente. Microbiota se comunica con los tres grandes sistemas de homeostasis, es una comunicación bidireccional con sistema nervioso endocrino, con sistema endocrino, con sistema nervioso y con sistema inmune. Es por ello que se convierte en un elemento clave para comprender cualquier patología y se convierte en un elemento clave para buscar la intervención terapéutica que pueda resolver multitud de alteraciones, el lugar desde donde podemos señalizar cualquier proceso que sea ejecutado por cualquiera de estos grandes sistemas. El eje microbiota intestino-cerebro, como digo, es un eje de comunicación bidireccional y esta microbiota no debemos olvidar que se comunica también con los otros grandes sistemas de homeostasis. Es una compleja red de comunicación bidireccional. Bueno, ya últimamente se usa el término circular para darle más amplitud a esta idea. Bueno, la alteración de microbiota va a conllevar multitud de alteraciones. Puede haber diferentes vías por las que microbiota afecta al sistema nervioso central, desde los sobrecrecimientos de determinados grupos, bacterias proinflamatorias, desde su rendimiento metabólico, la producción, por ejemplo, de ácidos grasos de cadena corta en un escenario disbiótico puede claramente disminuir con un montón de repercusiones, como hemos hablado en multitud de charlas. Y por supuesto, en contexto de neurodegeneración o de neuroinflamación, es muy importante considerar la producción de neurotransmisores por parte de nuestra microbiota.
Esto va a tener una repercusión directa en enfermedades neuropsiquiátricas. Recordamos un poquito una visión para darle la importancia que tiene del sistema nervioso entérico, ese segundo cerebro formado por 100.000 millones de neuronas, tantas como tenemos en la médula espinal, y que se dispone en dos plexos, en el plexo mientérico y en el plexo submucoso. El sistema nervioso entérico es un almacén químico de neurotransmisores que operan en el cerebro. Es decir, podemos tener un cerebro en perfecto estado, pero si no tiene si no hay neurotransmisores para que funcione correctamente, es como tener un Ferrari y no tener gasolina. El 80% de la serotonina está producida a nivel abdominal y el 50% aproximadamente de la dopamina, entre otras cosas. La disbiosis se correlaciona con desequilibrios de hiperexcitabilidad de las neuronas y de sus conexiones en el cerebro. Esta situación conlleva un desequilibrio de neurotransmisores. Recordamos que, por ejemplo, la serotonina provoca obsesividad, ansiedad, actitud negativa, ansiedad por comer dulces, sentimiento de tristeza, de depresión. El déficit de dopamina nos lleva a un estado como de desmotivación, de apatía, falta de interés y falta de determinación y de valentía. Hay personas que tienen esta falta de empuje para ejecutar, para llevar a cabo los proyectos, tienen a lo mejor buenas ideas, pero no consiguen llevarlas a cabo y a veces el problema puede estar en el déficit de dopamina y a su vez este déficit de dopamina puede tener causa en ese segundo cerebro, en el sistema nervioso entérico. El déficit de GABA se manifiesta con dificultad para relajarse, provoca ansiedad, taquicardia, sensación de ahogo, de opresión torácica. Este es uno de los elementos que revisamos siempre en los estudios de microbiota, mirar cuantificar la microbiota neuroactiva, el Lactobacillus plantarum, el Bifidobacterium adolescentis, para saber como marcadores de microbiota neuroactiva para ver si tenemos esas bacterias que son productoras de GABA. Y por último el déficit de acetilcolina que conlleva problemas de memoria, dificultades de aprendizaje de comprensión matemática y de las funciones creativas. Es decir, estamos viendo que por una alteración, una disbiosis intestinal, podemos tener un déficit de determinados neurotransmisores que tiene una manifestación en el campo de la cognición, en el campo del aprendizaje, en todo el campo del funcionamiento correcto del sistema nervioso central. El sistema nervioso central, entonces, concluimos que está influenciado por la producción de neurotransmisores a nivel intestinal. La síntesis de neurotransmisores por parte de la microbiota es un mecanismo que influye directamente en el cerebro y en la conducta. Gran variedad de especies bacterianas que habitan en nuestro intestino, bacterias de nuestra microbiota autóctona, son capaces de fabricar neurotransmisores. Y estos neurotransmisores van a tener una comunicación directa en primera instancia con ese segundo cerebro. Es como la interfaz, la primera de comunicación de microbiota con sistema nervioso central, las neuronas intestinales. Aquí algunos ejemplos de bacterias que producen neurotransmisores. Por ejemplo, especies bacterianas que producen serotonina. Tenemos Lactococcus lactis, Lactobacillus plantarum, como comentaba antes, que es parte de microbiota neuroactiva, Streptococcus thermophilus, bueno, aquí los tenemos con nombre y apellidos. Productores de acetilcolina, dopamina, noradrenalina, tenemos el Bacillus, Bifidobacterium, GABA, Enterococcus, histamina y serotonina, Lactobacillus, acetilcolina, dopamina. Son solo unos ejemplos de bacterias productoras de neurotransmisores. De manera que si en nuestra microbiota empiezan a faltar estas importantes bacterias productoras de neurotransmisores, vamos a tener sintomatología, vamos a empezar a tener problemas con el funcionamiento del sistema nervioso central.
El envejecimiento conlleva alteraciones que afectan a la señalización entre la microbiota intestinal y el cerebro. El hecho de envejecer ya conlleva estas alteraciones. Nuestra microbiota envejece paralelamente al envejecimiento del huésped. Se producen cambios, tanto cuantitativos como cualitativos, se producen cambios en la composición de la microbiota con la edad, se pierde estabilidad y se pierde diversidad. Vamos a ir hacia una microbiota más pobre, más inestable y con una menor capacidad de resiliencia, de manera que los impactos van a tener unas consecuencias menos reversibles que en la juventud. Es decir, una persona, un anciano, tiene, por ejemplo, una infección viral que va a conllevar una disbiosis que en una persona joven será transitoria o que recuperará en los días posteriores a superar la infección, pero quizá en una microbiota envejecida ese impacto va a quedar de manera irreversible. Esto es muy importante y tenemos que tenerlo en cuenta para ayudar a las personas mayores tanto en la prevención, en el tratamiento, como en la recuperación de infecciones, entre otras cosas. Si una persona mayor tiene una infección, podemos intervenir con probióticos durante la infección para que no quede después un escenario disbiótico que no revierta por sí mismo. También podemos intervenir después para una recuperación. Es muy fácil observar, es muy fácil ver la afectación de microbiota durante procesos infecciosos, porque siempre hay molestias gastrointestinales o pueden eh, aparecer diarrea, o puede haber posterior a la infección estreñimiento. Cualquier cambio en el ritmo intestinal, cualquier sintomatología digestiva nos está indicando que ha quedado un escenario disbiótico tras la infección. El conocimiento de esto de verdad que tiene unas posibilidades enormes, ya digo que tanto en la prevención, en el tratamiento o en la recuperación tras infecciones. Por supuesto, también tenemos que tener en cuenta que las personas mayores suelen estar polimedicadas, o sea que además de la pérdida de diversidad propia de la edad, de la pérdida de estabilidad de microbiota propia de la edad, tenemos también otros factores como son, pues, por ejemplo, la menor movilidad, la toma de fármacos, y entonces vamos a tener disbiosis inducidas por fármacos. Entonces, si hay una edad en la que esto es importante, es en la edad adulta, además de la edad, los primeros años de vida por el impacto de microbiota en el desarrollo del sistema nervioso central. Es muy, muy importante que tomemos en cuenta la repercusión de una microbiota sana en la salud, especialmente en estas etapas de la vida. La microbiota alterada, estos escenarios con menor estabilidad, con menor diversidad, con estos cambios de composición asociados a la edad, parece contribuir al estado proinflamatorio de las personas de avanzada edad. Es decir, que con la edad los cambios que se producen en microbiota nos llevan hacia un escenario de inflamación. Esto ha tenido también un papel importante en el impacto de la infección por SARS-CoV-2, además de todos los demás factores que también son proinflamatorios que hablábamos, ¿no? Como la polimedicación, la falta de movimiento, el estilo de vida que estén llevando esas personas. Estos cambios asociados a la edad, tanto en morfología cerebral como en alteración del sistema inmune, ocurren en paralelo con un aumento del estrés oxidativo, un debilitamiento de la barrera hematoencefálica, o sea, con este escenario de microbiota de pérdida de diversidad nos lleva a un aumento de la permeabilidad intestinal. Esto lo vamos a ver en unos minutos. Pero simultáneamente también hay una pérdida de integridad de la barrera hematoencefálica. Hay un aumento propio de la edad de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Va paralelamente al aumento de la barrera intestinal, de la permeabilidad de la barrera intestinal. Bueno, esto tiene una implicación, ya que se vuelven más vulnerables a la afectación por sustancias circulantes tóxicas, producidas o no desde microbiota intestinal,
a su cerebro, ¿no? Entonces, al igual que ocurre con el resto del cuerpo, con el paso de los años se da un fenómeno de envejecimiento de la microbiota, alteraciones cuantitativas y cualitativas. Eh, Asociado al proceso de envejecimiento, en el tracto digestivo se dan fenómenos que van a conllevar pérdida de integridad de la barrera epitelial intestinal, ese epitelio monocapa que debemos cuidar como un tesoro. Se da una disminución de las neuronas entéricas y un aumento de la síntesis de citoquinas proinflamatorias, es decir, vamos hacia un escenario inflamatorio con menor capacidad de resiliencia y con un aumento de permeabilidad, tanto de barrera intestinal como de barrera hematoencefálica. Otro tema interesante es la microglía. También durante la vejez, la microglía sufre un desequilibrio que está relacionado con la neurodegeneración. Estas células inmunes del cerebro también sufren alteraciones y la restauración de microbiota y de su rendimiento metabólico restaura su función. Todo esto nos da grandes posibilidades de intervención y de ayuda a las personas mayores, porque estamos hablando que sí, que la edad conlleva una pérdida de determinadas cosas como un desequilibrio de la microglía, del sistema inmune del cerebro, pero también como desde la intervención terapéutica en microbiota se recupera este equilibrio de la microglía. Intervenciones en el eje microbiota intestino-cerebro centrándose en las células de la microglía son también una posibilidad, una estrategia terapéutica interesante a explorar. El eje microbiota intestino-cerebro es una importante herramienta en la modulación de la microbiota intestinal y puede ser usado como estrategia para el beneficio de la salud mental y para el beneficio del neuroenvejecimiento, para evitar o para frenar ese neuroenvejecimiento. La microbiota envejecida, cuando ya estamos en ese escenario disbiótico propio de la edad, tiene efectos proinflamatorios intrínsecos. O sea, estamos hablando todo el tiempo que estos cambios que acontecen con la edad en nuestra microbiota son proinflamatorios. Aquí hablamos de un estudio que observa un incremento significativo en la expresión de bacterias proinflamatorias en el ilio, un aumento en el recuento total de células proinflamatorias TH1, TH2, así como un aumento de metabolitos en la circulación sistémica, bacteroideos en la circulación sistémica, cuando se trasplantó microbiota de ratones adultos en jóvenes. O sea, en este caso lo que se hace es hacer un trasplante de microbiota de adulto en ratones jóvenes que son libres de gérmenes y se observa cómo aumenta la expresión de bacterias proinflamatorias, aumento de células proinflamatorias, etc. O sea, cambiamos a un ratón joven su microbiota por la de un adulto y aparece en el escenario inmediatamente el patrón proinflamatorio. Otro estudio en el que modelos de animales jóvenes reciben trasplante fecal de donantes envejecidos, al explorar la función motora y rendimiento cognitivo se observa un empeoramiento en ambos. No solo estamos hablando de que el trasplante de microbiota de adulto en jóvenes nos lleva hacia la inflamación, sino que tiene también una repercusión en cuanto a funciones motoras y rendimiento cognitivo. Aquí un estudio interesante sobre la ingesta diaria de Akkermansia. Todavía no tenemos en el mercado disponibilidad de probióticos con Akkermansia. Hay algunos, pero por ejemplo aquí en España no están disponibles. Bueno, esto es muy reciente. Se trabaja incluso con lisados de Akkermansia en lugar de Akkermansia viva con buenos efectos. Hay mucha esperanza en el uso terapéutico de Akkermansia. Y bueno, pues en este estudio se hace durante un mes ingesta diaria de Akkermansia mucinífila y se observa que promueve un envejecimiento saludable y que aumenta la esperanza de vida. Así que dentro de las intervenciones terapéuticas sobre microbiota en contexto de envejecimiento,
Akkermansia va a ser un actor principal. Esperemos tener muy pronto la posibilidad y el acceso a este maravilloso probiótico. Hay diferentes intervenciones, no podemos decir envejecimiento damos Akkermansia, envejecimiento damos Lactobacillus, no, hay muchos, o sea, lo ideal es individualizar. Si la persona tiene un déficit de determinado grupo, trabajar sobre ese grupo, pero en líneas generales vamos a tener cosas como la disminución de Lactobacillus, bifidobacterias y otras bacterias de homeostasis. Vamos a tener un aumento de microbiota proteolítica, de microbiota portadora del EPS, de microbiota proinflamatoria. Vamos a tener una disminución de Akkermansia, también vamos a perder esa capa de mucus. Si hay una disminución de Akkermansia, hay una inferior degradación y por tanto de renovación de esa capa de mucus y ahí habita microbiota, con lo cual esto va a conllevar una pérdida cuantitativa de los microorganismos que habitan en nuestro intestino, ¿no? Aquí os muestro un poco los ensayos clínicos en los que se han utilizado prebióticos, probióticos y simbióticos en enfermedades neurológicas y bueno, pues los resultados y los objetivos obtenidos. Simplemente es para mostrar que hay estudios que respaldan ya la vinculación de microbiota y que hay estudios con enfermedad neurodegenerativa y que hay estudios con cepas concretas sobre efectos concretos. Aquí, pues por poner un ejemplo, Lactobacillus plantarum PS128, que es una cepa que utilizó mucho en neurodegeneración y en problemas cognitivos, ya que es una cepa muy interesante en la recuperación de la comunicación sistema nervioso central, sistema nervioso entérico. Bueno, pues aquí tenemos un estudio con un tiempo de administración de 4 meses en un síndrome concreto y los efectos que tiene, o sea, lo que buscamos que es la mejora del comportamiento y de las funciones cognitivas. Bueno, hay diferentes estudios muy interesantes. Aquí otros preparados ya con diferentes cepas, no de manera individual. Reuteri es Lactobacillus reuteri es otra bacteria muy interesante en este contexto. Hay otros estudios con el prebiótico y el probiótico simultáneamente. Lo que sí tenemos es ya mucha evidencia del impacto de mejorar el escenario disbiótico, o sea, de recuperar la eubiosis intestinal y la mejora de toda la sintomatología y de todos los signos de alteración neurocognitiva. Bueno, también se han estudiado diferentes complejos probióticos en alta concentración para reducir la inflamación. En enfermedad inflamatoria crónica se manifieste en el sistema que se manifieste y se ha observado cómo reducen los niveles plasmáticos de citoquinas proinflamatorias, aumentan los niveles de citoquinas que regulan la inflamación y esto se ha evidenciado en diferentes estudios con diferentes complejos probióticos. Un detalle que me parece muy interesante es cómo Lactobacillus brevis logra resultados similares que estos probióticos multicepas, pero actúa en el eje intestino-cerebro por vías inmunes, metabólicas y nerviosas. Un detalle interesantísimo y muy importante es que Lactobacillus brevis evita, por ejemplo, que Prevotella forme biopelículas. Y estas biopelículas, como sabéis, son uno de los mecanismos utilizados por las bacterias para protegerse del sistema inmunitario y hacerse, entre comillas, resistentes a los antibióticos, o que están apantalladas y el antibiótico no puede hacer el efecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos muchos mecanismos que por ejemplo, en este caso, si nos encontramos un escenario proinflamatorio por aumento de Prevotella, que luego veremos que tiene gran importancia en respuestas inflamatorias exageradas, nos damos cuenta que la intervención con Lactobacillus brevis impediría el crecimiento de esta bacteria
ya que le impide la formación de biopelículas. ¿A qué nos lleva esto? Una conclusión importantísima, y es que si conseguimos recuperar el equilibrio del ecosistema intestinal, después él se encarga de solucionar, de revertir y de dar la vuelta a estos procesos. Que yo no tengo que hacer algo específico para cada proceso, sino que lo que tengo que hacer es estudiar bien esa microbiota, comprender qué está pasando en ese ecosistema, buscar las alteraciones y cómo remediarlas, y de ahí se van a dar un montón de procesos de recuperación de la salud. En un escenario eubiótico, en un escenario de equilibrio de la microbiota intestinal, nos damos cuenta que las propias bacterias, los fagos, los diferentes microorganismos van a realizar sus funciones y van a recuperar el equilibrio. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que la respuesta inmune, tanto por exceso como por defecto, tiene mucho que ver con el escenario que tengamos en el intestino, con una correcta distribución de los diferentes miembros de microbiota, es decir, la correcta respuesta inmune depende del equilibrio de nuestra microbiota, con su diversidad, con unos grupos funcionales en el correcto lugar, con un mantenimiento de la permeabilidad intestinal adecuado, con una tendencia a la antiinflamación. Y en una respuesta inmune alterada siempre tenemos que estudiar cómo está la microbiota, cómo están esos grupos funcionales, cómo está esa microbiota de homeostasis, ese epitelio y ese escenario proinflamatorio. Evidentemente, el impacto del estilo de vida, de la dieta y del medio ambiente, la gran exposición ambiental, intervienen directamente en esta respuesta inmune, porque influyen directamente sobre microbiota intestinal. Los ancianos en general tienen una microbiota desequilibrada, con menor diversidad, como hemos dicho, menor cantidad de bacterias de homeostasis y con un aumento de bacterias gram negativas que tienden a causar inflamación sistémica. Suele haber un aumento de microbiota portadora del EPS, que principalmente son bacterias gram negativas que tienen en su superficie esta endotoxina. Es otro proceso que no debemos pasar por alto. Siempre, si queremos intervenir en antienvejecimiento, de alguna manera, tenemos que mirar si tenemos un proceso de endotoxemia metabólica, que es bastante típico de la edad adulta. Numerosos estudios bueno, esto está más que estudiado, el aumento de esta microbiota portadora del EPS, el aumento de la permeabilidad intestinal y con ello la inflamación sistémica. Siempre tenemos que buscar este proceso de endotoxemia metabólica en contexto de inflamación a cualquier edad y especialmente a la edad adulta, en el envejecimiento, porque es uno de los procesos que suele darse. Aquí tenemos un artículo muy interesante sobre el envejecimiento de la microbiota intestinal y su impacto en la inmunidad del huésped. Como siempre, ¿no? Lo interesante de este conocimiento es que esto es tratable, o sea que vamos a poder intervenir y ayudar en la edad adulta con todos estos procesos que van a conllevar a una peor respuesta inmunitaria, que van a conllevar un aumento de la probabilidad de neurodegeneración, del deterioro de cualquiera de los sistemas y del deterioro neurocognitivo. Un recordatorio de la importancia de la permeabilidad intestinal. Tener esta barrera epitelial en perfecto estado evita muchísima patología sistémica y, como decía, es una de las cosas que vamos perdiendo con la edad y que se puede trabajar para que no sea así. Bueno, cuando tenemos esta pérdida de barrera, evidentemente lo que tenemos es un coladero, es un intestino agujereado por el que atraviesa cualquier cosa que está en la luz intestinal y pasa directamente a sangre, con lo cual hay una relación directa de este proceso y
cualquier inflamación, la inflamación crónica de bajo grado, por supuesto, con las alteraciones inmunológicas. En cuanto en la sangre tenemos sustancias extrañas, lo primero que va a pasar es que se va a poner en marcha el sistema inmune y eso nos puede llevar hacia autoinmunidad, hacia cáncer, etc. Si a ese aumento de la barrera intestinal, de la permeabilidad de la barrera intestinal, le sumamos un aumento de microbiota portadora del EPS, este lipopolisacárido que está en la membrana de bacterias gram negativas, llegamos al escenario de endotoxemia metabólica. Si tuviera que escoger una cosa que tratar y que mirar asociada al envejecimiento, sería la endotoxemia metabólica. Si resolvemos este escenario, automáticamente vamos a tener un camino hacia la no inflamación. El LPS es muy inflamatorio. Se habla que cuando la barrera epitelial está bien, la inflamación sería local, y si hay un aumento de permeabilidad intestinal, la inflamación pasa a ser sistémica. Pero es tan proinflamatorio que aún sin aumento de permeabilidad intestinal puede dar señalización, puede haber una inflamación sistémica. ¿Qué es esto de la endotoxemia metabólica? Pues es una intoxicación sistémica subclínica de bajo grado causada por endotoxinas procedentes de la luz intestinal. Es muy sencillo, ¿no? Es una intoxicación que sí, que es de bajo grado, pero está ahí todo el tiempo, de fondo, causando también una inflamación de bajo grado. Lo causan directamente los lipopolisacáridos de membrana que acceden al torrente sanguíneo por este aumento de permeabilidad intestinal. Bien. Y nombrar un tema que me pareció muy interesante, como Prevotella, que es bacteria comensal, bueno, pues puede estar implicada en enfermedad inflamatoria crónica. Esto nos abre la visión, nos abre la mente hacia darnos cuenta que las cosas no son envejecimiento, aumento de esto y ahí se acabó, sino que cualquier alteración del ecosistema intestinal tenemos que estudiarla y tenemos que individualizar, porque de ahí aprendemos que pueden ser otros procesos y no la endotoxemia metabólica. Podemos tener un escenario que no nos parece que sea proinflamatorio y lo que está pasando es que esté creciendo un microorganismo como la bacteria Prevotella, que a priori es comensal, pero que tiene su proceso, su variante, que ahora os explico, que puede ser tremendamente proinflamatoria. A día de hoy yo creo que cualquier miembro de microbiota puede comportarse como patógeno facultativo. Cuando estudiamos microbiota estudiamos los grupos de bacterias proteolíticas, los sobrecrecimientos fúngicos, etcétera, y vemos como que hay unos buenos y unos malos. Lo malo es el desequilibrio y creo de verdad que cualquier sobrecrecimiento de cualquier miembro de microbiota puede darnos problemas de inflamación y puede conllevar, bueno, pues multitud de desequilibrios, ¿no? En este caso, por eso os comento esto de Prevotella, que me pareció muy interesante. Lo busqué al inicio de la pandemia, ya que, bueno, pues busqué mucha información de esa respuesta excesiva del sistema inmune de la tormenta de citoquinas y, bueno, pues me parece que este tema sería interesante revisarlo, ¿no? De ese tipo de respuesta inmune y, por ejemplo, el crecimiento excesivo de Prevotella, que ahora os voy a explicar un poquito. Bueno, sabemos que Prevotella son bacterias anaerobias gram negativas del filo Bacteroidetes. Clásicamente son bacterias comensales, son de las buenas, siendo el género predominante en el sistema respiratorio y es un constituyente central de uno de los enterotipos bacterianos intestinales. Sabéis que se dividen en tres enterotipos, ¿no? Debido a su amplia presencia en el cuerpo humano sano y su rara participación en infecciones. Entonces se considera comensal por todo esto, ¿no? Solo unas pocas cepas dan lugar a infecciones endógenas oportunistas, pero existen, o sea, hay unas pocas cepas de Prevotella que dan problemas, incluidas infecciones crónicas, abscesos y neumonía anaeróbica. Bien, o sea que en líneas generales Prevotella es una bacteria amiga, pero hay determinadas cepas que dan problemas de infecciones endógenas. Bueno,
En vista de la abundante colonización de Prevotella y su baja patogenicidad, es probable que los seres humanos hayamos coevolucionado con Prevotella, dando lugar a una relación amistosa, a una relación mutualista. Pero estudios emergentes han relacionado el aumento de la abundancia de Prevotella y las cepas específicas, con trastornos inflamatorios, lo que sugiere que algunas cepas exhiben propiedades patobióticas. Esto es a lo que me refería, ¿no? Que vamos descubriendo, vamos encontrando, van publicándose estudios que nos hablan de que no todo es blanco o negro y de que determinadas bacterias amigas pueden no ser todas tan amigas. Entonces, una vez más, lo importante es buscar el equilibrio, comprender la totalidad del ecosistema. Si vamos a una visión demasiado reduccionista, como por ejemplo buscar un probiótico para esto, un probiótico para lo otro, vamos a estropear las posibilidades que nos ofrece el conocimiento de microbiota en el abordaje terapéutico y por supuesto en la comprensión de la patogénesis. Bueno, estudios en humanos han relacionado mayor abundancia de Prevotella con enfermedades que incluyen periodontitis, vaginosis bacteriana, artritis reumatoide, trastornos metabólicos e inflamación sistémica de bajo grado. La abundancia está asociada con la inflamación de la mucosa mediada por TH17, que conduce a la diseminación sistémica de mediadores inflamatorios, bacterias y productos bacterianos. Esto tiene una implicación directa con enfermedades sistémicas. En comparación con bacterias comensales estrictas, Prevotella exhibe propiedades inflamatorias aumentadas, como lo demuestra la liberación aumentada de mediadores inflamatorios de células inmunes y varias células del estroma. Entonces, importante, estos hallazgos indican que algunas cepas de Prevotella pueden ser patobiontes clínicamente importantes que pueden participar en enfermedades humanas al promover la inflamación crónica. Me parecía muy importante poner en la mesa, en esta presentación, que tenemos los malos, tenemos los LPS, tenemos la E. coli bio-Vare, tenemos las candidiasis, pero que no todo es el aumento de los malos, entre comillas, ¿no? Sino que, bueno, pues cepas bacterianas, bacterias comensales que consideramos benéficas, pues también en un desequilibrio pueden implicar inflamación y quizá con la edad debamos mirar también en estas personas mayores si alguno de los comensales ha aumentado excesivamente provocando una inflamación crónica de bajo grado. Una vez más, lo importante es ver el escenario completo y sobre todo tener la mente abierta para darnos cuenta que, bueno, nos han enseñado que hay unos patógenos facultativos, pero con el tiempo y con la observación y con el estudio de microbiota de muchas personas nos vamos dando cuenta que las cosas no son tanto así y que cualquier miembro de microbiota puede convertirse en patógeno o puede tener un comportamiento patógeno.